La crucifixión de Jesús de Nazaret sigue siendo uno de los eventos más importantes de la historia, no solo por su impacto religioso, sino también por sus profundas implicaciones culturales y sociales que han resonado a lo largo de los siglos. Esta ejecución, aparentemente insignificante, en un rincón remoto del Imperio Romano, se convirtió en un punto de inflexión. Un evento que, aunque parecía pequeño en su momento, desataría fuerzas que cambiarían el curso de la humanidad. Desataría un movimiento que cambió el mundo. Un movimiento que comenzó con un grupo pequeño de seguidores, pero que rápidamente se expandió, desafiando las estructuras de poder establecidas y ofreciendo una nueva visión de la vida y la espiritualidad. Para entender las razones detrás de la muerte de Jesús, debemos profundizar en la agitación política, religiosa y social de la Palestina del primer siglo. Era una época de tensiones y conflictos, donde las expectativas mesiánicas y las aspiraciones de libertad estaban en su punto más alto. Debemos explorar el choque de imperios, el peso del fervor religioso y el anhelo de algo más. La dominación romana y la resistencia judía crearon un ambiente cargado de incertidumbre y esperanza. El Imperio Romano, vasto y poderoso, dominaba Judea. Su presencia era una constante, desde los soldados patrullando las calles hasta los gobernadores que imponían las leyes del imperio. La vida judía, con sus propias y ricas tradiciones y leyes, existía bajo la atenta mirada del poder romano. Las festividades, los rituales y las enseñanzas de la Torá eran el corazón de la comunidad judía, pero siempre bajo la sombra de la ocupación. En esta mezcla volátil entró Jesús, un joven rabino de Galilea, proclamando un mensaje de esperanza, sanación y la llegada del reino de Dios. Su mensaje resonó profundamente entre los oprimidos y marginados, ofreciendo una visión de un mundo mejor. Este mensaje, predicado con autoridad y acompañado de señales milagrosas, pondría en marcha una cadena de eventos que conducirían a una colina llamada Calvario. Allí, su crucifixión no solo marcaría el fin de su vida terrenal, sino el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. El dominio romano en Judea era una fuente de tensión constante. La región, rica en historia y cultura, se encontraba bajo la sombra de un imperio que imponía su voluntad con fuerza y determinación. El pueblo judío, ferozmente independiente y orgulloso de su herencia, se irritaba bajo el yugo de la dominación extranjera. Su identidad, profundamente arraigada en sus tradiciones y creencias, chocaba con las imposiciones romanas. Los impuestos romanos, impuestos con mano dura, alimentaban el resentimiento. Cada moneda entregada a los recaudadores de impuestos era un recordatorio de la pérdida de autonomía y libertad. La ley romana, a menudo en desacuerdo con las costumbres judías, generaba desconfianza. Las disputas legales eran frecuentes y los líderes judíos se encontraban en constante conflicto con las autoridades romanas. La presencia de las legiones romanas, símbolos del poder imperial, servía como un recordatorio constante del sometimiento judío. Las calles de Judea estaban llenas de soldados, siempre vigilantes y listos para sofocar cualquier indicio de rebelión. En esta atmósfera de rebelión a fuego lento entró Jesús. Su llegada no pasó desapercibida, y su mensaje resonó en los corazones de muchos. Su mensaje, centrado en el reino de Dios, tenía fuertes connotaciones políticas. Hablaba de un reino que no era de este mundo, pero sus palabras tenían el poder de inspirar esperanza y desafío. Los romanos, siempre recelosos de la sedición, habrían visto con sospecha cualquier mención de un reino. Para ellos, cualquier movimiento que pudiera amenazar su control debía ser vigilado de cerca. Si bien el reino de Jesús era espiritual, no terrenal, sus palabras podían malinterpretarse fácilmente, particularmente en oídos de aquellos desesperados por un Mesías que derrocara el dominio romano. La tensión en Judea era palpable, y cada palabra de Jesús tenía el potencial de encender una chispa en una región ya al borde de la rebelión. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, aunque en última instancia se trataba de una transformación espiritual, tenía profundas implicaciones para el orden social y político. Desafió a la élite religiosa, cuestionó sus interpretaciones de la ley y expuso su hipocresía. Se acercó a los marginados, los pobres, los enfermos y los excluidos, ofreciéndoles esperanza y dignidad. Este mensaje, aunque radical en su compasión e inclusividad,
representaba una amenaza para el orden establecido. Las autoridades religiosas, acostumbradas a su posición de poder e influencia, sintieron que su autoridad era desafiada. Los romanos, que ya sospechaban de cualquier malestar social, habrían visto la creciente popularidad de Jesús como una chispa potencial que podría encender una rebelión. El punto central de la acusación de los líderes judíos contra Jesús fue la blasfemia. Jesús, según ellos, se había declarado a sí mismo el Hijo de Dios, una afirmación que consideraban una afrenta directa a la majestad divina de Yahvé. A sus ojos, las palabras de Jesús no eran simplemente heréticas, sino una peligrosa forma de sedición que amenazaba con socavar los cimientos mismos de su fe. La acusación de blasfemia resonó profundamente en el contexto de la ley y la tradición judía. Declararse igual a Dios se consideraba el acto máximo de sacrilegio, un pecado castigado con la muerte. Los líderes judíos, convencidos de que Jesús era un falso profeta que desviaba al pueblo, creían que era su deber silenciarlo antes de que sus enseñanzas pudieran causar más daño. Sección 5. El profeta y el pueblo. El ministerio de Jesús había encendido una tormenta de entusiasmo y anticipación entre la gente común. Desde las aldeas más pequeñas hasta las ciudades más grandes, su nombre se susurraba con reverencia y asombro. Su mensaje de esperanza, sus milagros de sanación y su inquebrantable compasión por los pobres y los marginados habían capturado los corazones y la imaginación de las masas. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, resonaba profundamente en aquellos que habían perdido la fe en un futuro mejor. Muchos lo veían como el Mesías largamente esperado, aquel que marcaría el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. La esperanza renacía en los corazones de los oprimidos, y la promesa de un cambio real parecía al alcance de la mano. Este apoyo popular generalizado, sin embargo, solo sirvió para aumentar la ansiedad tanto de las autoridades romanas como de las judías. Los líderes religiosos y políticos veían en Jesús una amenaza potencial a su autoridad y estabilidad. Temían que el carisma y la influencia de Jesús pudieran utilizarse fácilmente para incitar a la rebelión contra el orden establecido. La posibilidad de un levantamiento popular era una preocupación constante, y las autoridades estaban en alerta máxima. Las multitudes que acudían en masa para escucharlo predicar podrían transformarse rápidamente en una turba, lo que representaría una amenaza directa a su poder y control. Cada sermón, cada reunión pública, era vigilada de cerca, con la esperanza de prevenir cualquier signo de insurrección. Los evangelios describen una conspiración calculada por parte de los líderes judíos para eliminar a Jesús. Motivados por una potente mezcla de envidia, miedo y celo religioso, planearon silenciar a quien percibían como una amenaza a su autoridad. Incapaces de actuar directamente contra él por temor a las multitudes, recurrieron al subterfugio y la manipulación, utilizando falsos testigos y acusaciones inventadas para construir su caso. La supuesta participación de Judas Iscariote, uno de los propios discípulos de Jesús, añade otra capa de intriga a la narración. La traición de Judas, motivada por la codicia o quizás por la desilusión, brindó a los líderes judíos la oportunidad que necesitaban para capturar a Jesús al amparo de la oscuridad, lejos de la presencia protectora de las multitudes. Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, se encontró atrapado en una red de intrigas y maniobras políticas. Al presentársele a Jesús, acusado de sedición y blasfemia, Pilato se enfrentó a un dilema imposible. No pudo encontrar ninguna falta en Jesús, pero era muy consciente del potencial de disturbios si desafiaba las demandas de los líderes judíos. La decisión de Pilato de autorizar la crucifixión de Jesús fue un acto calculado de conveniencia política. Dividido entre su propio sentido de la justicia y la necesidad de mantener el orden, eligió el camino de menor resistencia. Al lavarse las manos del asunto, buscó apaciguar a los líderes judíos mientras se absolvía de la responsabilidad directa por la muerte de Jesús. La crucifixión de Jesús, un espectáculo brutal y público, tenía la intención de silenciarlo y aplastar su movimiento. Sin embargo, a los ojos de sus seguidores, la cruz se convirtió en el símbolo máximo de sacrificio y redención. Fue en la cruz, creían, que Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo, ofreciendo un camino hacia la reconciliación con Dios. La resurrección de Jesús, proclamada pocos días después de su crucifixión, transformó la desesperación en una esperanza triunfante. Aquel que había sido condenado como un criminal y ejecutado como un plebeyo, ahora era declarado el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. El mensaje del reino de Dios, lejos de ser silenciado,
ahora estaba imbuido de un nuevo poder y urgencia. La crucifixión de Jesús, una culminación trágica de intriga política, fervor religioso y malestar social, se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Fue a través de su muerte, creen los cristianos, que Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte, ofreciendo el don de la vida eterna a todos los que creen. Su mensaje de amor, perdón y esperanza continúa resonando a través de los siglos, inspirando a millones en todo el mundo. La cruz, una vez símbolo de vergüenza y derrota, se ha convertido en un faro de esperanza y redención. Se erige como un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y el legado perdurable de un hombre que murió para que otros pudieran vivir.